En este video estamos haciendo una introducción al tema de cálculo de los costos unitarios de producción, haciendo énfasis sobre la importancia que tiene la realización de este cálculo para mejorar la productividad. También estaremos haciendo un recuento sobre los diferentes tipos de clasificación de costos. La agenda incluye en primer lugar una relevancia sobre el tema de estimación de costos en sistemas de producción. Segundo lugar, la diferencia entre costos y gastos. Esta es una pequeña disquisición. Finalmente, terminamos con una descripción de diferentes tipologías utilizadas en clasificación de costos. Hoy en día, los costos constituyen un concepto fundamental en cualquier organización dedicada a la producción de bienes y servicios. Los costos constituyen entonces un elemento importante en la toma de decisiones con el fin de mejorar la productividad. Para determinar los costos, las compañías modernas hacen uso de diferentes herramientas de análisis, de las cuales mencionaremos los sistemas de punto de equilibrio, entre otros. Los métodos de estimación de costos unitarios incluyen también las técnicas de costeo tradicional y el famoso método ABC o costeo basado en actividades. En la metodología de punto de equilibrio se busca calcular el tamaño del lote Q que garantiza que la ganancia sea igual a cero. En este orden de ideas, si la ganancia es igual ingresos menos costos, tenemos entonces que PBU es el precio de venta unitario, CBU es el costo variable unitario y CF los costos fijos. De esta manera los costos van a ser igual a los costos fijos a los costos variables, o sea, costos igual a costos fijos más CBU por Q. En el punto de equilibrio, los ingresos que son PBU por Q menos los costos CBU por Q más C sub F, o sea, la diferencia entre estos debe ser igual a cero, de ahí que el tamaño del lote Q va a ser CF sobre PBU menos CBU. Entonces, en esta metodología de punto de equilibrio obtenemos el tamaño del lote óptimo a partir del cual el sistema obtiene ganancias. Eso quiere decir que si el nivel de producción es mayor que este tamaño de lote en equilibrio, las ganancias van a ser positivas, dado que el precio de venta unitario es mayor que el costo de venta unitario. En general, se piensa que las palabras costos y gastos son sinónimos. Sin embargo, hay una sutil diferencia entre esos dos conceptos. Costo hace referencia a todo tipo de desembolsos que la empresa debe realizar para fabricar un producto o prestar un servicio en particular. Por ejemplo, un costo corresponde al desembolso o pago de la energía que una máquina en particular consume para fabricar un producto en particular durante un periodo de tiempo. Otro ejemplo, un costo corresponde al desembolso de el valor de la materia prima necesaria para garantizar la producción de un producto en un periodo particular. Otro ejemplo, un costo corresponde al desembolso de los salarios de los operarios que manejan una máquina en particular para satisfacer la producción de un producto o de un servicio específico. Por el contrario, un gasto hace referencia a aquellos desembolsos que la empresa debe realizar para realizar todas sus actividades. Normalmente los gastos no están asociados a un producto o un servicio en particular, más bien están asociados a desembolsos asociados a una familia de productos o servicios. Por ejemplo, un gasto sería el desembolso del- de la energía o del pago de la energía que consumen las oficinas del gerente o de la administración. Otro ejemplo, un gasto correspondería a el desembolso de los arriendos del edificio de la gerencia. Otro ejemplo, un gasto correspondería a los desembolsos relacionados con las funciones de distribución de productos terminados o abastecimiento de materias primas hacia las plantas de producción. Los costos se pueden clasificar de diferentes maneras.
utilizando diferentes criterios. Por ejemplo, en relación con su identificación con una actividad, un departamento o un producto específico, se pueden clasificar como costos directos o indirectos. En relación con su volumen de actividad o comportamiento, se pueden clasificar como costos fijos o costos variables. En relación con la importancia en toma de decisiones que hace la gerencia general y que pueden afectar el futuro de la organización, se pueden clasificar como costos relevantes y no relevantes. En relación con el tipo de sacrificio que se genera al incurrir en la toma de decisión gerencial, se puede clasificar como desembolsables o de oportunidad. Finalmente, en relación con la disminución de ciertas actividades que se generan cuando se toman estas decisiones, se pueden clasificar como costos evitables y no evitables. La diferencia entre costos directos o indirectos tiene que ver con la incidencia que tiene el origen del costo en relación con el producto o el servicio en particular. Un costo directo, como su nombre lo indica, se origina directamente a partir del producto. Me explico. O sea, un costo directo tiene que ver, por ejemplo, con el costo de la materia prima que entra directamente en la fabricación del producto, o el costo de la mano de obra que entra directamente en la fabricación del producto, o que está implícito hasta la fabricación del producto, o el costo de la energía necesaria para operar las máquinas que entran en la fabricación del producto. Por el contrario, los costos indirectos no necesariamente están relacionados con el producto específico, más bien están relacionados con un conjunto de productos o un conjunto de condiciones que hacen que la fusión de producción funcione. Por ejemplo, un costo indirecto tiene que ver con la vigilancia de los edificios en donde están las máquinas de producción, o tiene que ver con el costo de la publicidad para que el producto lo compren los clientes, o tiene que ver con el costo de la limpieza asociada a las instalaciones. En relación con el volumen de producción, los costos se clasifican como fijos y variables. Los costos variables cambian en relación directa con el volumen de la actividad. Normalmente un costo variable se mide en términos de costo por unidad de producto o costo de producción por unidad. Los costos fijos, por el contrario, permanecen constantes sin importar el volumen de la producción. Un ejemplo de ellos es el salario de los gerentes, supervisores o incluso el salario de los operarios. Otro ejemplo puede ser el arriendo de los equipos, instalaciones o máquinas. El término contable costo relevante hace referencia a un costo que se origina cuando se toma una decisión gerencial específica. Por ejemplo, si el gerente de producción compra una máquina, el costo relevante corresponderá al costo del consumo de energía necesario para que esta máquina funcione en el futuro inmediato. Un costo no relevante sería directamente el salario del gerente de producción, ya que este no se genera con la decisión de compra de la máquina, ya que el gerente existe antes de que se tome la decisión. En relación con el sacrificio incurrido cuando se toma una decisión, los costos se clasifican como desembolsables o costos de oportunidad. Un costo desembolsable implica una salida en efectivo que se registra en el libro de contabilidad. Y un costo de oportunidad se origina al tomar una decisión y que se genere una renuncia de otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada a la hora de tomar la decisión. Por ejemplo, si yo compro una máquina, el costo desembolsable es directamente el costo de la máquina, porque ese entrará en contabilidad. En cambio, un costo de oportunidad tiene que ver con el sacrificio de no invertir los 300 millones de pesos que costó la máquina, porque podríamos haber invertido ese dinero en CDTs y recibir un beneficio anual alternativo. Ese es el costo de oportunidad. Los costos evitables o inevitables se generan cuando se disminuye una actividad
a raíz de una decisión gerencial. Por ejemplo, si eliminamos un producto o una línea de producción, un costo evitable es el costo de las materias primas que entrarían en la producción del producto o el servicio asociado a la línea de producción que fue eliminada. Un costo inevitable, por el contrario, sería el salario del gerente de producción, porque la decisión de eliminar la línea no tiene que ver con la eliminación del puesto del gerente. El costo seguirá ocurriendo, entonces ese es un costo inevitable. Lo que explicaremos a continuación en otros videos tiene que ver con la determinación de los costos unitarios de fabricación bajo diferentes consideraciones. Por ejemplo, debemos considerar costos fijos y costos variables simultáneamente, al mismo tiempo, costos asociados a diferentes referencias de productos y gastos que no tengan que ver con costos variables o costos fijos.